¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. En esta ocasión te mostraremos cómo resolver este problema referente a mecánica de fluidos. Y bueno, nos dicen por aquí que por un tubo con una sección transversal variable pasa un flujo de agua ideal constante. En el punto inferior que se muestra aquí en la figura, la presión es de 1.75 por 10 a la 5 pascales y el radio del tubo es de 3 centímetros. En el punto superior, ubicado a una altura de 2.5 metros arriba del punto inferior, la presión es de 1.2 pascales, 1.2 por 10 a 2 pascales y el radio es de 1.5 centímetros. Encuentre la rapidez del flujo, inciso A, en la parte inferior, inciso B, en la sección superior y encuentre el caudal a través del tubo. Este problema no es complicado, solamente que vamos a tener que usar dos ecuaciones, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a anotar nuestros datos. Para el estado 1, pues tenemos una presión 1 de 1.75 por 10 a la 5 pascales. Tenemos también un radio 1 de 3 centímetros. ¿Sí? Para el estado 2, o bueno, el punto 2, ubicado más arriba y más adelante, tenemos ahora que Y2 es igual a 2.5 metros. ¿Sí? Para nuestro caso, Y1 va a ser igual a 0 metros. ¿Sí? Aquí vamos a poner nuestro nivel de referencia y de ahí hacia arriba, pues es positivo, de ahí hacia abajo es negativo. Y bueno, nos indican que la presión 2 en este punto es de 1.2 por 10 a las 5 pascales. Y por último, que el radio 2 es de 1.5 centímetros. 1.5 centímetros. ¿Sí? Podemos convertir de una vez las unidades del radio a metros, si es que ustedes lo requieren, para tener las áreas en metros cuadrados. ¿Sí? Podemos dividir entre 100, sabemos que un metro pues tiene 100 centímetros. Entonces sería 0.03 metros. En este caso sería 0.015 metros. Y bueno, lo único que hay que hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Recuerden que un caudal de un flujo ideal constante donde la densidad no cambia, sí, pues es el mismo en cualquiera de los dos, aunque cambie su área de sección transversal. ¿Sí? Por lo tanto, pues vamos a tener la ecuación de continuidad que nos dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿De acuerdo? Vamos a usar también la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más un medio, o más bien, perdón, densidad, gravedad por la altura 1, ¿sí? Es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2, ¿de acuerdo? Vamos a usar estas dos ecuaciones. Pueden ir encontrando valores intermedios, pero bueno, yo creo que lo mejor es usar álgebra y nada más sustituir al final para no perder decimales, ¿sí? En este caso, pues podemos decir que la altura 1 va a ser 0. Entonces esta ecuación se va a simplificar un poquito. De ahí en adelante, pues ya no podemos cancelar nada porque tenemos presiones diferentes, tenemos velocidades diferentes y pues tenemos una altura 2. Entonces la ecuación de Bernoulli pues nos quedaría presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad por la altura 2. ¿Sí? De aquí también vamos a necesitar las propiedades del fluido. Por aquí nos dice que tenemos agua. Si nos vamos a las tablas de densidades, en la mayoría de los libros, pues vamos a encontrar que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y es la que vamos a usar en esta ocasión. Si tienen ustedes una tabla y les da 999, pues usen ese valor. Y bueno, pues si no, pues podemos usar este. ¿De acuerdo? De aquí vamos a tener dos cosas que no conocemos. Yo conozco la densidad, conozco la presión, también de este lado. ¿Sí? Conozco la altura 2, la densidad, la gravedad. ¿Sí? Pero no conozco las velocidades. Por eso necesitamos usar también la ecuación de continuidad. Yo recomendaría primero cambiarla a áreas por radios. Recuerden que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces nos quedaría pi por radio 1 al cuadrado igual a pi
bueno, pi por radio 1 al cuadrado por velocidad 1 es igual a pi por radio 2 al cuadrado por la velocidad 2. Sí, lo único que estoy haciendo es cambiar esta área por pi por radio 1 al cuadrado y esta área 2 por pi por radio 2 al cuadrado. Podemos cancelar los pi's y la siguiente ecuación que nos quedaría pues sería el radio 1 al cuadrado por la velocidad 1 al cuadrado, perdón, si al cuadrado, sería igual al radio 2 al cuadrado por la velocidad 2, ¿de acuerdo? Y pues aquí tenemos dos variables, dos incógnitas, dos ecuaciones, ¿sí? Yo conozco de aquí el radio 1, el radio 2, pero desconozco velocidad 1 y velocidad 2. Entonces tenemos que despejar de alguna y sustituir en la otra. Es más fácil despejar de esta ecuación, ¿sí? Si yo de aquí despejo velocidad 1, pues puedo encontrar primero la velocidad 2. Si yo de aquí despejo velocidad 2, pues puedo encontrar primero la velocidad 1. Entonces, bueno, vamos a empezar con la velocidad 1. Yo voy a despejar de 1. En este caso, el radio 1 al cuadrado, pues se está multiplicando, pasa dividiendo. Me quedaría radio 2 al cuadrado por la velocidad 2 entre el radio 1 al cuadrado. Y bueno, esta expresión la vamos a usar, ¿sí? Y vamos a sustituirla pues en esta expresión de arriba, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, pero ¿cuánto vale la velocidad 1? Pues vale esto. Entonces me quedaría el radio 2 al cuadrado por la velocidad 2 entre el radio 1 al cuadrado, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y bueno, en este momento pues voy aquí. Presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a todo lo que está a este lado. Sería igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. ¿Sí? De aquí ahora lo único que desconozco es la velocidad 2. Tenemos que despejarla. Para poderla despejar, pues primero tengo que desarrollar pues esto que está por aquí. Nos quedaría presión 1 más, voy a poner una fracción, el 2 se queda aquí y me quedaría radio 1 al cuadrado elevado al cuadrado, pues me quedaría radio 1 a la 4, ¿sí? De este lado me va a quedar densidad por radio 2 al cuadrado, pues me quedaría radio 2 a la 4. Y velocidad 2 al cuadrado, pues me quedaría velocidad 2 al cuadrado. Y bueno, esto sería igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más densidad por la gravedad por la altura 2. Pueden manejar fracciones si ustedes quieren. Yo prefiero cancelar las fracciones, ¿sí? Para que sea más fácil y más amigable. Podemos multiplicar toda la ecuación por un 2 para poder eliminar estos dos y por un radio 1 a la 4 para poder eliminar pues esta fracción. Entonces vamos a multiplicar por 2 radio 1 elevado a la 4. Entonces me quedaría presión 1 por 2 por el radio 1 a la 4 más se cancelan estos dos con estos dos y me queda únicamente lo de arriba. Me quedaría densidad por radio 2 a la 4 por la velocidad 2 al cuadrado. Esto es igual a presión 2 por radio 1 a la 4, pues lo puedo escribir como 2, presión 2 por radio 1 a la 4, más se cancela este 2 con este 2 y me va a quedar únicamente densidad velocidad 2 al cuadrado por radio 1 a la 4. Entonces lo voy a escribir de esta manera densidad por radio 1 a la 4 por la velocidad 2 al cuadrado. Más 2 por esto que está por aquí, pues me quedaría 2 radio 1 a la 4 por la densidad por la gravedad por la altura 2. Y bueno, en este momento ya no tengo fracciones. Ahora necesitamos despejar la velocidad 2. Vamos a pasar todo lo que tenga mi variable que quiero despejar del lado izquierdo y todo lo que no tenga mi variable del lado derecho. Este término no tiene mi variable, lo voy a pasar para acá. Aunque no lo parezca, está positivo, pasaría negativo. Este de aquí sí tiene mi variable, entonces está positivo, lo paso negativo. Y me quedaría lo siguiente. Voy a dejar con color negro lo que se queda en su respectivo lado, es decir, lo que no estoy moviendo del lugar. Me quedaría densidad por radio 2 a la 4 por la velocidad 2 al cuadrado. Y bueno, esto sería igual a este término que ya teníamos de este lado, 2 presión 2 por R1 a la 4, ¿sí? Más 2R1 a la 4 por la densidad por la gravedad por la altura 2, ¿sí? Que sería este término y este término que se quedan de ese lado. Y voy a poner con color morado los que estamos cambiando de lugar. Este de aquí que estaba sumando, pues dijimos que pasa restando.
menos 2 presión 1 por R1 a la 4. ¿Sí? Y bueno, de este lado, este está sumando, pasa restando y me quedaría menos densidad por R1 a la 4 por la velocidad 2 elevado a la 4. ¿De acuerdo? Y bueno, ya de aquí tenemos que despejar la velocidad 2. De hecho, aquí es al cuadrado, discúlpenme. Es velocidad 2 al cuadrado. Y podemos despejar la velocidad 2. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya que pasamos los términos que sí tienen esta variable de un lado y los que no del otro, pues podemos factorizar. Nos quedaría velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí? Los dos tienen densidad, también voy a factorizar la densidad. Y me va a quedar el radio 2 a la 4 menos el radio 1 a la 4. Y bueno, esto sería igual a todo lo que está a este lado. Todos tienen un 2 y todos tienen radio 1 a la 4. Entonces podemos factorizar 2 radio 1 a la 4 por la presión 2, ¿sí? Menos la presión 1, que la tengo de este lado, más, ¿sí? La densidad por la gravedad por la altura 2. ¿De acuerdo? De esta manera, pues ya podemos hacerlo un poquito más compacto. Y bueno, ahora esto que está de este lado, multiplicando a la velocidad 2, pues pasa dividiendo, ¿sí? Y me quedaría velocidad 2 al cuadrado igual a una fracción. Y tendríamos que poner esto de aquí arriba, 2 radio 1 a la 4, ¿sí? Por la presión 2 menos la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 2, entre esto que estaba multiplicando, que sería densidad por R2 a la 4 menos R1 a la 4, ¿sí? Y ahora este cuadrado pues pasa como raíz, entonces nos quedaría que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el radio 1 a la 4, ¿sí? Por la presión 2 menos la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 2, ¿sí? Entre la densidad por el radio 2 a la 4 menos el radio 1 a la 4. ¿Sí? Como tenemos arriba una multiplicación de radio 1 a la 4 y abajo pues radios también a la 4, pueden dejarlo inclusive en centímetros y se van a cancelar las unidades y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Pero bueno, lo pueden sustituir en metros si tienen alguna duda por ahí con las unidades para no tener problemas. Todo en metros, todo en segundos, todo en kilogramos, todo en metros cúbicos, ¿no? Entonces vamos a sustituir aquí nuestros valores. Nos quedaría lo siguiente. Me voy a traer los datos que teníamos de este lado, ¿sí? Para poderlos sustituir aquí abajo. Ya que usamos el álgebra, pues nada más tenemos que sustituir para poder encontrar por lo menos esta velocidad, ¿no? Entonces me quedaría velocidad 2 igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De 2 por el radio 1 a la 4. El radio 1, bueno, lo voy a poner yo en metros, 0.03 metros a la 4, ¿sí? Por la presión 2, que la presión 2, pues la tenemos aquí más abajo, 1.2 por 10 a la 5, 1.2 por 10 a la 5 pascales, menos la presión 1, que vale 1.75 por 10 a la 5 pascales, ¿sí? Más la densidad de gravedad por la altura 2. La densidad de la del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Por la gravedad, en este libro, si no me equivoco, la usan como 9.8, en algunos la usan como 9.81. Pueden usar la que les indique su profesor o profesora. Y bueno, en este caso yo voy a usar 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la altura 2, que la altura 2 nos dicen que son 2.5 metros. Es muy importante que revisen que todas sus unidades estén en las unidades estándar, kilogramo, metro, segundo, joules, newtons, pascales, ¿sí? Para que no tengamos problemas al final. Entonces, bueno, vamos a dividir todo esto entre la densidad, que vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Y multiplicar esto por el radio 2 al cuadrado. El radio 2 vale 1.5 o 0.15 metros. Yo lo voy a poner en metros, sería 0.015, ¿sí? A la 4, menos el radio 1 que dijimos que era 0.03 metros a la 4, ¿sí?
Y bueno, ya al evaluar esta operación, pues vamos a poder encontrar el valor. Voy a borrar aquí estos datos que trajimos de arriba para poder calcular pues, la velocidad 2, que sería la velocidad en el punto superior. Entonces, bueno, vamos a aplicarla por aquí. Sería la raíz cuadrada de una fracción y sería 2 por el radio 1 a la 4, que sería 0.03 elevado a la 4, ¿sí? Por, abro paréntesis, voy a abrir otro paréntesis para poner 1.2 por 10 a las 5 pascales, ¿sí? Menos, abro otro paréntesis y pondría la siguiente presión, 1.75 por 10 a las 5 pascales. Y por último, más la densidad, que son 1000, por la gravedad, que es 9.8, por la altura 2, que es 2.5. Y todo esto entre la densidad, que son 1000 otra vez, por, abro paréntesis, sería 0.015 a la 4, menos 0.03, también a la 4. Y bueno, pues ya que hicimos todo esto, pues tendríamos nuestra operación y al dar igual, pues deberíamos de encontrar el resultado. En este caso, la velocidad 2 sería de 8.0663 metros sobre segundo. 8.0 serían 66 y un 3 metros sobre segundo, ¿sí? La manera de hacerlo así todo simbólico, pues nos da la ventaja de que no vamos a perder decimales. Y bueno, pues aquí tendríamos la velocidad 2, que en este caso sería el inciso B, la velocidad de la sección superior. ¿Sí? La velocidad de la sección inferior, pues la podemos usar aplicando esta fórmula. ¿Sí? Sabemos por aquí que la velocidad 1, pues es igual al radio 2 al cuadrado por la velocidad 2 entre el radio 1 al cuadrado. Entonces, sin ningún problema, pues podemos sustituir en este despeje que ya habíamos hecho previamente. Entonces, pues vamos a realizarlo por aquí. ¿Sí? El radio 2, en este caso, sería el siguiente. Pues lo voy a tomar de aquí. Sería 0.015 metros. Entonces lo voy a poner como 0.015 metros al cuadrado por la velocidad 2, que es 8.0663 metros sobre segundo. Yo uso 4 decimales sin redondear. Ustedes pueden usar el criterio que les indique su profesor o profesora, ¿sí? Entre el radio 1 al cuadrado, que sería 0.03 metros al cuadrado. Y bueno, con esto podemos encontrar la velocidad en el punto inferior. Y nuevamente, como tenemos radio 2 al cuadrado arriba y radio 1 al cuadrado, pues inclusive podrían haberlo sustituido en centímetros y nos tiene que dar el mismo resultado y no pasa nada, ¿sí? 0.015 al cuadrado por 8.0663 entre 0.03 al cuadrado. Y bueno, pues si le damos igual, pues vamos a obtener nuestra velocidad 1, que tendríamos 2.0165 metros sobre segundo cuadrado. 2.0165 metros sobre segundo, ¿sí? Por ahí dije segundo cuadrado, pero es solamente segundo. En este caso, bueno, aunque tenemos el punto 2 más elevado, ¿sí? El área, pues si no me equivoco, disminuye a la mitad inclusive. Entonces, la disminución del área, pues nos ocasiona el incremento de velocidad en esta ocasión, ¿sí? Aunque esté más arriba, pues sigue ganando el efecto de la disminución del área, pues aumenta la velocidad. Si el área aumentara y la altura también aumentara, pues la velocidad pues va a disminuir increíblemente. Pero bueno, en este caso, pues aumenta por el efecto de la reducción de el área. Y bueno, ese sería el inciso A y el B. Sería inciso A, la rapidez en la sección inferior, que para nosotros es B1. Inciso B, la rapidez en la sección superior. Nos pide también encontrar el caudal a través del tubo. El caudal, aunque no lo vimos por aquí, en algunos libros lo ponen como Q, pero a mí no me gusta porque más adelante vamos a usar calor, ¿sí? Tal cual le voy a escribir caudal, ¿sí? El caudal, pues no es nada más ni nada menos que la ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? ¿Sí? Pues que si nosotros tenemos un fluido ideal con densidad constante, pues el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces yo puedo usar esta o puedo usar esta
para encontrar el caudal. ¿Sí? Este caudal, bueno, yo normalmente noto que en los libros lo toman como metros cúbicos sobre segundo, ¿sale? Pero también puede haber un caudal en masa, ¿sí? Al cual en ocasiones se le llama flujo másico, que sería kilogramos por segundo. Pero bueno, vamos a calcular el caudal en metros cúbicos. Caudal en metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto volumen pasa por cada instante de tiempo? ¿Sí? Entonces va a ser igual al área por la velocidad. ¿Cuál de las dos áreas, cuál de las dos velocidades? Pues la que ustedes quieran, no pasa nada si usan la 1 o usan la 2. ¿Sí? Pero el área sería la 1 y la velocidad sería la 1. O el área sería 2 y velocidad 2. Yo voy a usar la 2 porque esta fue la primera velocidad que encontramos. ¿Sí? Es decir, que este resultado es el más exacto que tenemos. Ya como en este momento yo no usé todos los decimales, pues podemos tener una ligera variación. Entonces yo voy a usar el área 2 y la velocidad 2. ¿Sí? Por lo tanto, pues esto va a ser igual al área 2, que es pi por radio 2 al cuadrado, por la velocidad 2, que esto va a ser igual a pi por el radio 2 al cuadrado, que sería 0.015 metros al cuadrado. Aquí sí tiene que estar en metros sí o sí, si no vamos a tener un problema de unidades. Y bueno, la velocidad, pues sería la velocidad 2, que sería la primera que encontramos, que es 8.0663 metros sobre segundo. ¿Sí? Y bueno, ya con esto, pues encontraríamos nosotros nuestro caudal. Vamos a hacer ahorita en un momento la operación y vamos a ver cuánto nos da. Sería el valor de pi por 0.015 al cuadrado por 8.0663. Y bueno, esto me daría un caudal de 5.7017, 5.7017, ¿sí? Por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, ¿de acuerdo? En el caso de que lo quieran en litros, también lo podemos tener en litros, pues tendríamos que hacer la conversión. Recuerden que un metro cúbico, lo pondría aquí abajo, pues equivale a 1000 litros. ¿Sí? Si hacemos esta multiplicación, pues se va a cancelar esto con esto y nos va a quedar que el caudal, pues también lo podemos escribir en estas unidades y serían 5.7017 litros por segundo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces cada segundo que pasa, aunque sea la sección de abajo o la sección de arriba, pasan exactamente 5.7017 litros por segundo. Y bueno, con esto estaríamos terminando en esta ocasión. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestros contenidos con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda servir. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.